Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Miércoles 14 de septiembre de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Ayer fue un muy buen día para el cobre, subió a $3,73 por libra de cobre, subiendo un 2.54%. El dólar avanzó 20 pesos en Chile, la paridad dólar-peso cerrando en 919, impulsado principalmente por el dato inflacionario de Estados Unidos que vamos a repasar en algunos instantes más. Y el IPSA marcó caídas del 0.28%, cerrando en 5.580 puntos. Eso todo correspondiente al día de ayer. Hoy el dólar ha tenido una jornada bastante volátil con apertura cercana a niveles de 923, 925, donde hay una resistencia bastante marcada, un techo en el gráfico bastante marcado, luego tuvo caídas fuertes a 910 y actualmente cotiza en 918,70. Las expectativas para el dólar tienen que ver obviamente con lo que indican sus factores principales de movimiento, y en ese sentido podemos distinguir tres. El primero tiene que ver con lo que ocurra en Chile, principalmente con el avance de las cifras macroeconómicas, el avance de nuestra economía y con lo que vaya ocurriendo con el panorama político, así como también las decisiones que vaya tomando el gobierno respecto a proyectos bastante emblemáticos como el tributario y de pensiones. En general, esos factores involucran incertidumbre y eso es de base bajista para el peso chileno frente al dólar, es decir, alcista para el dólar en Chile. Desde el punto de vista de los factores extranjeros, la recuperación de cifras macroeconómicas en China, los eventuales planes de estímulo en su economía que puedan hacer sus autoridades, eventualmente podría traer una recuperación de los precios del cobre y eso presionar a la baja al dólar peso. Y por último, el dólar en el mundo, que tiene que ver principalmente con los avances de la inflación en Estados Unidos. Creemos que la Reserva Federal va a lograr su cometido a través de su manejo de tasa política monetaria de rebajar los niveles inflacionarios, y con eso el dólar eventualmente, cuando se dé el escenario que comentamos, podría tender a caer. En general, entonces, son esos tres factores los que están incidiendo en el precio del dólar, de manera que en el corto plazo, junto con ese análisis, también tenemos que sumar un poco el análisis técnico. Ante una ruptura en 925, la próxima resistencia desde nuestro punto de vista gráficamente marca 955, y por la parte baja por supuesto que los niveles de 900 siguen siendo bastante relevantes. Vamos a ver durante los próximos días cómo marcha el dólar. Si nos vamos a las acciones en Chile, el IPSA avanza hoy día con fuerza un 1.10%, subiendo Sokimich B un 5.72%, en el AM arriba un 0.69%, y dentro de las perdedoras y más transadas está la acción del Banco de Chile, que cae un 0.26%, y el Banco Santander, que cae un 0.79%. Dentro de los fondos que recomendamos para nuestros clientes, Itaú, Tosca Chile Equities de Itaú, Administradora General de Fondos, y por supuesto acciones chilenas de Principal Administradora General de Fondos están dentro de nuestra recomendación para acciones locales, repitiendo también que nuestra base de la estrategia de inversión se compone de renta fija local, de fondos mutuos locales que inviertan en este tipo de instrumentos. Itaú Dinámico, deuda a mediano plazo, de Principal, son algunas de las opciones que recomendamos a nuestros clientes, por supuesto dependiendo siempre del plazo y perfil de inversión. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin seco buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial, Itaú Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin seco y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales en LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, deja tus datos y te contactaremos para conversar. Esta ha sido una semana bastante noticiosa para Estados Unidos en general por las cifras inflacionarias que conocimos ayer y que vamos a repasar inmediatamente. El IPC anual marcó un alza del 8.3%, se esperaba que el alza fuera solamente de 8.1%, es un dato en sí mismo malo, puesto que es superior a lo esperado, pero manifiesta también una caída al igual que lo sucedido en julio, dado que el dato de ese mes había marcado un 8.5% y el de agosto marca un 8.3%. La inflación subyacente, la peor parte de toda esta batería de datos, 6.3% crece versus el 6.1% desesperado y versus el 5.9% que marcó el mes anterior. ¿Por qué es lo peor de esta batería de datos? Porque finalmente la inflación subyacente es calculada sin la volatilidad de los precios de alimentos y energía, que son los ítems
más volátiles de la canasta de producto. De manera que fue una mala noticia y eso por supuesto que presionó a los mercados a la baja. De hecho, el día de ayer fue el peor día de cotizaciones para la renta variable en los últimos 2 años, con el Dow Jones cayendo un 3.94%, el S&P 500 cayendo un 4.32% y el Nasdaq un 5.16%. Europa también cayó un 1.65%. O sea, fuertes ventas, dado que este dato en el fondo, al marcar, si bien una caída en los niveles inflacionarios, pero por debajo del ritmo que esperaba el mercado, claramente lo que se interiorizó en los precios fue principalmente argumentos para que el manejo de la tasa política monetaria del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, sea aún más fuerte de lo que el mercado esperaba. Por ende, eso hizo que el mercado descontara prácticamente con un 100% de probabilidades que el alza de la próxima reunión, que se va a ejecutar la próxima semana en la Reserva Federal, sea de 75 puntos base por tercera vez. E incluso el mercado ya comienza a ver la posibilidad de que este alza de tasa sea de 100 puntos base. Por ahora el consenso de mercado está en 75 puntos base. Hoy día tuvimos una noticia un poco mejor que tiene que ver con el índice de precios al productor. Los de ayer fueron al consumidor, que marca en línea con lo esperado en su medición mensual. Se esperaba una contracción de este dato del 0.1%. Se contrae efectivamente un 0.1%, lo que ocurre por segundo mes consecutivo en cuanto a contracción. Así que una buena noticia que vamos a pasar a revisar cómo marca el comportamiento de los mercados el día de hoy, que naturalmente debiésemos tener algún rebote de la fuerte caída del día de ayer. En Asia, hasta ahora el Nikkei 225, ya por supuesto con la jornada terminada, cayó fuerte un 2.78%, el Hansen de Hong Kong un 2.48% y el índice de Shanghai cayó fuerte un 0.8% en línea con lo que fue, respondiendo a lo que fue el pésimo retorno ayer en las bolsas en Estados Unidos. En Europa, el DAX alemán cae un 1.22%, el Eurostoxx 600 cae un 0.86% y Estados Unidos hasta ahora muestra avances del 0.2% del Dow Jones, del S&P 500 un 0.37% y el Nasdaq un 0.7% en una jornada, como decíamos, que es natural ver un rebote de las cotizaciones de los índices bursátiles luego de las fuertes ventas del día de ayer. ¿Qué esperar para que el escenario para la renta variable, para los índices accionarios en Estados Unidos mejore? Básicamente, peores datos de actividad que van en sí mismo asociados a menor presión inflacionaria o, por supuesto, menor inflación en los datos mensuales para Estados Unidos. También podríamos eventualmente esperar algunas declaraciones, conferencia de prensa, comunicado, etcétera, de la Reserva Federal o de algunos de sus personeros indicando que la inflación probablemente toque un techo pronto y no sea necesario seguir con este ciclo de alza de tasa. Cuando eso ocurra, vamos a ver recuperación bastante marcada en los mercados, como ya lo hemos visto a lo menos desde junio de este año a la fecha en el gráfico de las acciones en Estados Unidos, que de hecho lo respetó bastante bien el día de ayer y sigue con esa tendencia de corto plazo, pero respetándola bastante. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.